Ahí está. Bueno, esto es lo que yo agregué, que lo vamos a dejar para después, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es un repaso de lo que vimos el viernes, de lo que es estructuras compuestas. Como yo les había mencionado, trabajar con estructuras compuestas significa que vamos a trabajar con dos estructuras de datos, ¿sí? O dos estructuras que almacenan información a través de lo que sea árboles, listas ya sea simples o dobles o arreglos que están combinadas entre sí, donde tenemos una estructura principal y dentro de esa estructura principal hay un campo a otro tipo de estructura, ¿sí? Entonces lo que habíamos visto nosotros es un arreglo de listas. Estábamos planteando el ejemplo de decir, bueno, yo tengo materias y tengo alumnos con sus notas. Entonces yo quiero manejar esa información, es decir, yo quiero tener todas las materias que tenga y después de cada materia, cada uno tiene sus alumnos con sus respectivas notas, ¿sí? Entonces, habíamos planteado en principio las estructuras para guardar información de materia, que tiene un nombre y un código, el alumno, que tiene un nombre, un legajo y una nota, y después, la estructura más atómica, ¿sí?, de datos que vamos a utilizar va a ser la lista. Vamos a hacer un listado de alumnos, ¿sí? Y por cada materia vamos a tener una lista de alumnos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando en lo que es el segundo cuatrimestre de esta carrera, tenemos 6 materias, entonces cada una de esas materias va a tener su propia lista de alumnos, ¿sí? Sí, va a tener cada materia va a tener su propia lista de, em, de alumnos, lo cual si uno lo piensa en la vida real tiene sentido, ¿sí? Cada materia tiene su propio listado de alumnos con sus respectivas notas, con su asistencia, etc., ¿sí? Y lo que es el tema de la materia, en este caso lo vamos a trabajar en un arreglo. Entonces vamos a tener un arreglo de tamaño X, donde cada una de esas celdas del arreglo, esas posiciones del arreglo va a contener una materia, y en esa materia va a haber una lista de alumnos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? También yo esto lo podría representar con otro tipo de estructura compuesta, o sea, podría decir una lista de listas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Voy a tener, en vez de tener esto así, ¿sí?, que va a ser celda, esto va a ser otro nodo. Si voy a tener, por ejemplo, nodo alumno, nodo materia, ¿sí? Y en vez de trabajarlo como un arreglo, trabajo como si fueran dos listas independientes, entre comillas, donde en una hay una conexión a la otra. ¿Sí? Después las otras tipos de estructuras compuestas que hay son las que conocemos combinadas, ¿sí? Arreglos, listas simples, listas dobles, árboles, incluso filas o pilas, todas entre ellas combinadas, ¿sí? Una lista de árboles, un árbol de listas, un arreglo de árboles, una lista de arreglo, bueno, infinidad de estructuras, ¿viste?, se pueden combinar. Los que yo les había mencionado es que cuando trabajamos de esta manera nos conviene empezar a realizar la funcionalidad de la estructura más atómica, es decir, la que va a estar contenida dentro de la principal. Entonces, en este caso, empezamos a hacer toda la funcionalidad de lo que era nuestra lista, ¿sí? Entonces habíamos hecho el crear nodo, fíjense que no tiene nada relacionado con el arreglo, el agregar en orden, ¿sí?, dentro de la lista, también fíjense que acá no tiene ninguna referencia a ningún arreglo. Después, bueno, tenemos estas que son de las estructuras principales de materia de alumno, mostrar el alumno y mostrar la materia. Después teníamos la función mostrar lista, que lo que hace es ir por cada uno de la información, ¿sí?, y muestra el alumno y avanza, ¿sí? Entonces lo que hace esta es mostrar el listado de alumnos, ¿sí? Y después
una vez que teníamos las funciones principales de lo que era la lista, empezábamos a trabajar con las funciones para el arreglo, ¿sí? En este caso de listas. Entonces, habíamos planteado la primera función, que era cargar materia en el arreglo, ¿sí? Que recibe el arreglo de celda, ¿sí? La materia que va a estar guardado y los válidos. Esta función nos sirve tanto por si el arreglo está vacío o ya tiene información, ¿sí? Si el arreglo está vacío, válidos va a venir con 0, y si el arreglo tiene ya información, va a venir con otro valor, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos es asignar la materia, inicializábamos la lista, como no habíamos hecho la función en lista, le poníamos directamente null acá, e incrementábamos los válidos. ¿Por qué usábamos arreglos subválidos? Porque si yo voy a agregar un nuevo elemento, si vamos a suponer que mi arreglo tiene 4 elementos ya cargados, significa que van del 0 al 3, ¿sí? Y mis válidos vale 4. Entonces el siguiente que voy a insertar va a ser en arreglo sub 4. Y ese 4 está guardado en válidos. Como después habíamos heredado un elemento, incrementábamos los válidos y los retornábamos. Fíjense que acá lo único distinto a lo que veníamos trabajando nosotros es que tenemos que hacer esto. Creo que habíamos trabajado con arreglos de algún tipo de estructura, por ejemplo, un arreglo de alumnos o un arreglo de lo que sea, ¿sí? Entonces, la única cosa a tener en cuenta es que como este arreglo en cada una de las posiciones va a tener una lista, cuando yo cargo una materia nueva, le tengo que asignar null, ¿sí? Y después teníamos la función mostrar arreglo. Esa recibía el arreglo, los válidos, bueno, tenemos el coro de perros de fondo, y lo que hace esta función es recorre el arreglo principal, muestra la información de la materia, y luego llama a la función mostrar lista. Esta función es la que recorre la lista y va mostrando la información, ¿sí? Fíjense que lo único distinto a un arreglo de estructura, entre comillas, normal de lo que hemos visto, de estructuras que manejan información, solamente es que tenemos que agregar esto, ¿sí? La llamada a otra función que recorre una lista. ¿Se entiende? El puts lo que hace es como un printf, nada más que es para cadenas, entonces no tenés que poner el %p, o sea, si el %s, si no vos tendrás que hacer, no, es lo mismo, haces un printf en realidad y haces esto así. Lo que pasa que la diferencia con el puts es que ya tiene implícito un /n acá, entonces te hace un salto de línea, cosa que el printf lo tenés que poner para que te lo tome. Ese puts no te sirve para mostrar contenido de variables, ¿sí? Solamente es para cadenas, para este tipo de cadenas, o mostrar, por ejemplo, si vos sabes que tenés la materia que tiene un nombre, entonces haces ar sub i, por ejemplo, punto, punto materia punto nombre. Puedes esto así, sí, pero no más que eso, no puedes hacer como el printf, está un poco más limitado. Bien. Y después teníamos esta función que lo que hace es verificar si una materia existe o no en el arreglo. Y en caso de que exista, devuelve en qué posición del arreglo está. Entonces, lo primero que hacemos es asumir que el arreglo no existe, no que el arreglo no existe, que la materia no existe en el arreglo, por eso le asignamos -1, y después vamos a intentar recorrer por cada uno de los elementos y comparando el código. Si lo encuentro, cambio el valor de post, y al cambiar el valor de post hace que esta condición sea falsa, ¿sí? Y devuelve la posición, ¿sí? Esta es una función de búsqueda
en arreglo clásica, ¿sí? Que son las que hemos visto en el cuatrimestre pasado. Y después, otra de las funciones que habíamos visto es la de cargar alumno arreglo. Es decir, bueno, yo tengo mi arreglo que puede o no contener información y quiero cargar un alumno a una materia determinada. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos primero es llamar a esta función que tenemos acá arriba para verificar si la materia está. Si la materia no llega a estar, significa que todavía no está creada dentro de mi arreglo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si pos es igual a -1, significa que no está creado, ¿y qué hago? Llamo a la función cargar materia, que es esta que vimos acá. ¿Sí? Y después lo que hacemos es decir, bueno, si la materia no existía y yo la agregué, ¿en qué posición va a estar? ¿Sí? Va a estar en la última posición. Entonces, como acá válido se incrementó, quiere decir que esta materia que yo voy a estar agregando está en válidos -1. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo en principio tenía 4 materias y la que estoy buscando acá no existe, se va a guardar en la posición, en esta función, en arreglo sub 4. Y válidos va a incrementar a 5. ¿Sí? Eso es lo que se me va a guardar acá. Entonces, ¿dónde va a estar la materia? En válidos -1. ¿Esto por qué se hace? Porque si entra acá en el if, significa que posición es -1. Y si yo no actualizo ese valor, ¿qué pasa acá? Voy a tener un problema. Porque si pos es -1 y yo quiero acceder a arreglo sub -1, eso nos va a tirar o nos va a tirar conflictos. ¿Sí? Puede que la información se guarde, pero no donde nosotros estamos esperando. ¿Sí? Que va a pasar eso en realidad. Antes de que se rompa, en realidad lo que va a hacer es guardar la información en un lugar donde nosotros no estamos teniendo en cuenta. Entonces es como va a ser como información perdida. Entonces, si acá viene un valor que sea distinto de -1, bueno, es que está devolviendo la posición donde está esa materia. ¿Sí? Si devuelve -1 es que no existe, entonces la agrego. Ahora, ¿cómo voy a agregar ese alumno? Bueno, fíjense que la diferencia de lo que nosotros manejamos de listas normalmente es que a mí no me viene la lista por parámetro, sino que la saco de un campo de este arreglo, ¿sí? En esta posición. Entonces, fíjense que arreglo subpost.lista, voy a llamar a la función agregar en orden, que es esta que tenemos acá, que recibe una lista y un nuevo nodo. La lista la vamos a sacar de la misma posición del arreglo y el crear nodo, ¿sí? El nuevo nodo lo generamos a partir del crear nodo. Que esto es lo mismo que si yo hiciera esto. Nodo asterisco nuevo igual a crear nodo. Acá le pongo el alumno. Y acá pongo nuevo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo hacemos así para no trabajar con una variable extra que realmente en este caso no es necesaria. Y como puede pasar que los válidos se modifiquen acá, y yo en este caso no lo estoy pasando por referencia, sino que lo estoy pasando por copia, no me queda otra que retornar los válidos al final. ¿Sí? Porque hay una posibilidad de que se hayan modificado. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es agregar más funcionalidad, porque hasta ahora está todo muy lindo. Esto es de lo que había quedado la otra vez, que lo voy a borrar. Ahora está todo muy lindo, pero ¿qué pasa? No tengo información, ¿sí? Si esto se destraba, no tengo información para trabajar.
Ahí está. No tengo datos, no tengo nada. Bueno, lo que hice yo fue generar un archivo con, creo que son 50 registros. Y nosotros la idea de eso es levantar esa información y distribuirla en nuestro arreglo de listas, ¿sí? Por eso está la estructura que generé yo acá al principio. Nosotros, la mayoría de los casos, la entrada de nuestra información va a estar en un archivo con una estructura de este tipo, ¿sí? Fíjense que tiene la materia, el código de la materia, el nombre del alumno, el legajo y la nota. Fíjense que en realidad este registro son los campos de cada de estas estructuras metido en uno solo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace así? Es porque es más fácil trabajar con esta información, ¿sí? Piensen que si yo tengo un archivo de materias y un archivo de alumnos, ¿cómo sé a qué materia pertenece esta nota? Si acá en esta estructura no tengo ninguna referencia a lo que es la materia. ¿Sí? Como en esta de acá no tenemos ninguna referencia a lo que es el alumno, ¿sí? Entonces, por más que acá pueda tener información entre comillas repetidas, porque obviamente la materia va a estar repetida muchas veces, ¿sí? Esto lo hice pensando en 6 materias y hay 50 registros, ¿sí? Entonces obviamente las materias se repiten. El alumno también se va a repetir, ¿sí? Puede en la misma materia como en otras, obviamente el legajo también, y la nota, bueno, la nota va variando. El archivo lo llené pensando que un alumno puede tener hasta 2 notas en una misma materia, ¿sí? Entonces, cuando veamos la información, van a ver que en ciertas materias hay alumnos repetidos, ¿sí? Pero no se preocupen porque lo armé la información pensándolo de esa manera. Ahora, ¿se imaginan cómo podemos, usando, digamos, las funciones que ya tenemos, ¿sí? Obviamente tenemos que generar nuevas funciones, pero usando las funciones que ya tenemos, ¿se imaginan cómo podemos pasar esta información a un arreglo de listas? Piensen un segundo y escriban qué se les ocurra. O sea, yo leo un registro y voy a leer una materia que va a tener un código de materia, un nombre de alumno, un legajo y una nota. ¿Cómo hago yo para esto separarlo y generar mi arreglo de listas? Podría, pero nunca se da porque es más fácil trabajarlo de esta manera. Porque pensá que vos tenés un registro y ese registro a su vez contiene una estructura y se vuelve más complejo. Sí, creo que es más fácil descomponer la información así que las lecturas. Siempre va a haber que escribir algún campo, ¿sí? Igual, a ver, esto está así porque yo acá trabajé con materia, ¿sí? Con la estructura materia, pero yo esto lo podría haber obviado y acá en celda, en vez de hacer esto, podría haber hecho char nombre materia y int código. Entonces ahí ya no tengo una estructura para materia, ¿sí? Código, escribí cualquier cosa, código mat, ¿sí? No tengo acá una estructura, vamos a suponer que materia no existe, ¿sí? Entonces siempre puede pasar que la información haya que escribirla en algún lado, si haya que sobreescribir. Es más, si se fijan en el PRESI, que es el que está en programación 2 de estructura compuesta, que está más o menos explicado este ejemplo, no utiliza una estructura materia, lo tiene de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo leo un registro que tiene toda esta información. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer para transformar esa información que yo tengo y pasarla a mi arreglo de listas?
Bien, ahí va. ¿Sí? Lo que, lo que hay que hacer es leer el archivo, llamar a cargar materia. Sí, Dios. Aguárdame un segundo, voy a hacerlos callar un cachito. Porque estoy sola en casa, por eso. Por eso ladran. Quedó apretado el lente con los auriculares. Bueno. Bueno, para que no, no se notara la ausencia. Sí, me tuve que traer uno de los perros. La tengo a Kira, mi perra Upa. Ah, miércoles, ¿cuánto generé acá? Oh, por Dios. ¿Cuánto me fui? 10 segundos. Y borré la estructura. No, no, ¿qué hice? Oh, por Dios. Sí, la musiquita de... Bueno, ahí está. Ahí volvió, ahí volvió. Tengo que borrar esto. Ahí volvimos, ahí volvimos. Bien, entonces, como había dicho Santiago, sí, por allá arriba, hay que leer el archivo, llamar a cargar materia y luego cargar alumno, ¿sí? Entonces, principalmente la función que necesitamos es una función de que pase el archivo al arreglo, ¿sí? Recuerden que el arreglo es mi estructura principal. Entonces, es una función de tipo int porque como yo voy a pasar de un archivo a un arreglo, voy a estar modificando los válidos que contiene ese arreglo, ¿sí? Entonces sería archi to arreglo, ¿sí? ¿Qué va a recibir por parámetro? ¿Qué debería recibir por parámetro? Si voy a pasar del archivo al arreglo, ¿qué debería recibir por parámetro? El arreglo y válidos, bien. Entonces, vamos a recibir el arreglo de celda, que en este vamos a ponerle AR, y puede recibir en realidad los válidos, o en este caso también puede recibir lo que es la dimensión, ¿sí? Porque puede pasar, que aunque no debería, puede pasar que yo esté generando que haya más materias del tamaño de mi arreglo, ¿sí? Para que esté dentro de todo bien, como yo, la información del archivo del arreglo va a estar cargada de un arreglo de 0, lo que correspondería es recibir la dimensión, ¿sí? Esa es una posibilidad. Siempre y cuando estemos trabajando con un arreglo estático, ¿sí? Si estamos trabajando con un arreglo dinámico donde usamos en primera instancia el malloc y después utilizamos el realloc, bueno, ahí ya no es necesario el tema de la dimensión, ¿sí? Pero eso de arreglos dinámicos lo vamos a, no lo voy a explicar por lo menos ahora. Bien, entonces recibo el arreglo y la dimensión. Y si yo voy a pasar de un archivo al arreglo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Bien, tengo que hacer el fopen, o sea, tengo que abrir el archivo. Entonces hacemos un file, archi igual a fopen. El archivo se llama registros.dat y lo abrimos en modo lectura, ¿sí? Y ahora tenemos que recorrer el archivo o el arreglo. El archivo.
Bien, entonces para recorrer el archivo utilizamos un while y un fread. Ahora, yo lo que voy a estar leyendo es un registro, entonces necesito una variable de tipo registro, ¿sí? Entonces ponemos &reg size of registro, 1, archi, y esto tiene que ser mayor a 0. Bien, y ahora yo tengo mi registro, donde tengo el nombre de la materia, el código, el alumno, el legajo y la nota. ¿Qué debería hacer ahora? Ahí en el while no habría que también tener en cuenta la dimensión con la i. Sí, Y también. menor. Porque, o sea, si no, ¿de dónde sacamos la i para el arreglo? ¿Está bien? Sí, por eso está bien. Y menor a dim. No, Cargar no la... iba primero, no iba al revés, primero comparar la i y después el fread en el while. En este caso no es lo mismo porque, o sea, no le afecta nada el fread. El tema es cuando vos estás usando o sea, estás usando dos condiciones que afectan a la misma estructura. Por ejemplo, no sé, el de pila vacía, y vos decías, bueno, mientras la pila no esté vacía y el tope sea igual a algo. En ese caso sí es importante, porque si no se da el primer caso, y yo pregunto primero por el tope, se puede romper, ¿sí? Y acá, en realidad, la única diferencia es que va a ser una lectura más, ¿sí? Nada más. Es como que va a ser una lectura del archivo más. Pero no es Okay. que si esta condición es verdadera, esta se puede romper, ¿sí? O sea, da falso y ya está, no se ejecuta. No va a provocar que el programa deje de funcionar, a eso me refería. Pero si uno siempre lo pone al revés, no pasa nada, como No pocas pasa dudas. nada. No afecta en nada. O sea, es lo mismo, en realidad. Bien, tenemos que cargar la materia. ¿Y eso cómo hacemos? Porque registro, si yo me fijo registro punto, tenemos esto, código materia y materia. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí ya no habría que poner, bueno, ar sub i punto. Ay, no veo los campos que tiene. O sea, cargándolos de a uno, diría. O sea, mat. Sí, pero yo tengo una función, o sea, la idea es usar las funciones que nosotros hicimos ahora. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos Cargar materia que recibía. tenemos Arreglo y la materia. cargar materia arreglo, tenemos mostrar arreglo, bueno, que esta no la vamos a usar, tenemos buscar materia arreglo y tenemos cargar alumno arreglo. ¿Sí? De todas esas funciones nosotros tenemos que utilizarlas, llamar una, dos o las que piensen Y que ustedes que habría sean. que crear un auxiliar de materia, cargar, setearle ahí y después de esa materia mandarla a cargar materia. No, ya me fui. Mirá, en realidad, no, igual no está del todo mal, ¿sí? O sea, en realidad nosotros tenemos que generar una variable de tipo materia y una variable de tipo alumno, ¿sí? Porque tenemos que dividir la información, ¿sí? Fíjense que todas las funciones que nosotros tenemos reciben un alumno o una materia, ¿sí? Una materia. Bueno, esta es la única que recibe el código de materia, pero está presente en todo caso en registro. Y acá también recibe una materia, ¿sí? Entonces la información yo la necesito descomponer, ¿sí? Es decir, a partir de este registro que tiene todos esos campos, yo los tengo que separar en las estructuras que pertenecen a mi programa, ¿sí? Entonces, voy a tener una variable de tipo materia y voy a tener una variable de tipo alumno, ¿sí?
Ahora, a cada campo de materia, fíjense que materia, no sé si me va a dejar acá, vamos a hacer abajo mat, punto, tiene código y nombre, ¿sí? Y ese código y nombre, ¿de dónde lo voy a sacar? De reg. Exactamente, lo sacamos de reg. Entonces, dos posibilidades, o lo hago directamente acá, o genero una función materia que sea, por ejemplo, copiar materia. ¿Y qué recibe? El código y el nombre. Ah, Entonces, acá lo que hacemos es, copiamos, generamos una materia, materia m, y acá hacemos m.código igual a código. ¿Sí? Y m.nombre, ¿puedo hacer igual a nombre? no, el string copy. Bien, tengo que usar el string copy. Entonces, para eso tenemos que agregar la librería de string, string.h, y volvemos por acá, ¿sí? Y hacemos un strcpy, y le ponemos así, así, y así. Entonces, estamos asignando el código y el nombre. Y ahora lo que hacemos es un return de m. Entonces, acá, en vez de asignarle los campos a campo, directamente hacemos copiar materia y le pasamos el código que está en reg.código materia y el nombre que está en reg.materia. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. Y lo mismo hacemos para alumno, ¿sí? Entonces, hacemos una función que sea copiar alumno, y este recibe el legajo, el nombre y la nota. Y acá hacemos lo mismo, creamos un alumno y hacemos alumno.legajo igual a legajo, alumno.nota igual a nota, y para el nombre usamos el str copy, ¿sí? Y le pasamos alumno.nombre como nombre y hacemos un return de alumno. Y acá lo mismo, le asignamos a copiar alumno y la información, de la misma manera que hicimos con copiar materia, la sacamos de el registro que acabo de leer. Entonces hacemos reg.legajo, reg.nombre alumno, reg.nota. ¿Sí? Entonces, ahora tengo la materia por un lado y el alumno. O sea, tomé esta información y la separé en mis dos estructuras que estoy utilizando para mi arreglo de listas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y ahora sí iría ar sub i, ar sub i, ¿qué? ¿Dónde está la celda? Encima yo voy con el mouse como queriendo subir, bajar y no es mi pantalla. Fíjense, tenemos estas funciones: cargar materia, buscar materia y cargar alumno. ¿Cuál de todas deberíamos llamar? ¿Cuál me decís, estrella de tipo int? ¿La que acabamos, esta, la que estamos haciendo acá? Porque lo que vamos a hacer es pasar la información del archivo al arreglo.
y el arreglo va a entrar vacío y va a salir con una cantidad de información cargada, pero yo no sé cuántas posiciones se van a usar en ese arreglo. Entonces, este int es para devolver la cantidad cargada. O sea, acá al final de todo voy a hacer un return i. ¿Sí? Es como cuando cargas un arreglo y tenés que devolver los válidos y la cantidad que se cargó. Bien, entonces, vuelvo a repetir, tenemos... no, esto es de listas. Tenemos cargar materia arreglo, tenemos buscar la materia, o sea, buscar la posición, y tenemos cargar alumno en el arreglo. De todas estas funciones, ¿cuál creen que deberíamos llamar? Cargar materia. ¿Cargar materia? Pero para Sí. cargar materia yo me tengo que asegurar que no exista. Ah, pero pensé que como era ya leyendo del archivo se consideraba Sí, que pero vos todo lo vas que a leer, estuviera seguía pero vos cargando. por ahí vas a leer 20 alumnos de la materia programación 2. Entonces, ¿cómo Ah, sabes claro, si porque está cada cargado? registro tiene el nombre de la materia y eso se va repitiendo. Entonces buscar materia. Para ver, Santiago, la función que tenés hecha de cargar materia tiene como parámetro un arreglo de celda. Esta me decís, un arreglo de celda. Y vos no le pasás un arreglo de celda, ¿no? En realidad, ¿a dónde la estoy usando? Acá. Y le estoy pasando AR, que efectivamente es un arreglo de celda, sí. Bien. La función que deberíamos llamar acá es una que haga todo. ¿Y cuál es la que hace todo? Cargar alumno arreglo. ¿Por qué hace todo? Verifica si la materia está. Si no está, la agrega y después agrega al alumno. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la única función que llama a las otras dos que mencioné. Yo les dije, tenemos buscar posición, ¿sí? Tenemos cargar materia en el arreglo y buscar posición, ¿sí? Buscar la materia en el arreglo. Y esta llama a estas dos, entonces, esta es la que hace todo el trabajo, ¿sí? Si la materia no existe, esto va a devolver -1, entonces la agrega. Y una vez que esté agregada, digamos, agrega el alumno también. Entonces, de todas esas funciones que mencioné, la única que hay que llamar es esta. ¿Se entiende por qué? A ver, ¿tiene sentido? Vamos a pensarlo así. ¿Tiene sentido yo hacer esto? Por ejemplo, int está igual a buscar materia arreglo, que le paso el arreglo, los válidos, que en este caso es i, y el código de materia que lo tengo acá, mat.código. ¿Tiene sentido hacer esto? If está es igual a -1, ¿qué hago? Cargo la materia. Entonces, ¿qué hago? Ahí le asigno cargar materia arreglo y le paso los parámetros, ¿sí? Y después, o sea, fíjense que esto que estoy haciendo acá, que no lo terminé, pero es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, si yo tengo que llamar las funciones por separado, voy a estar repitiendo el código de esta función que ya lo hace solo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que llamar la función que realiza todo el proceso y no pensarlo en hacerlo por separado nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que hacemos es llamar directamente a esta función, cargar alumno arreglo. Un arreglo y le pasamos el arreglo, le pasamos el alumno, le pasamos la materia y le pasamos los válidos, que en este caso yo estoy trabajando con i, ¿sí? Que es esta variable de acá. ¿Me siguen hasta ahí o los mareé demasiado? ¿O quedaron medios perdidos? Bien. ¿Tengo que hacer esto?
¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, el FRID en este caso no tiene mucho que ver porque el FRID es sobre el archivo y este I que nosotros tenemos acá es sobre digamos, el arreglo. Pero, ¿por qué no va? Porque fíjense que en la línea de arriba nosotros le estamos asignando la llamada a la función. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado anteriormente cuando hicimos el repaso, esta de acá ya incrementa los válidos, ¿sí? Entonces, si la materia existe, vamos a suponer que estoy leyendo un registro de programación 1, perdón, programación 2, y la materia programación 2 ya existe en el arreglo. ¿Se va a modificar el valor de I? ¿O se debería modificar el valor de I e incrementarlo en 1? No, exacto. No, porque ya existe, ¿sí? La materia. Entonces, solamente se va a modificar la variable está ahí cuando se lea una materia nueva que no está cargada previamente en el arreglo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, leemos cada uno de los registros. Por cada registro separamos la información entre materia y alumno y la cargamos en el arreglo, ¿sí? Y esta es la que hace toda la magia de agregar la materia si no existe y cargar el alumno en la posición correspondiente, ¿sí? En la lista de la posición correspondiente. Una vez que termina, tenemos que cerrar el archivo y retornamos los válidos, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿Ninguna duda? Bien, entienden todo entonces. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, teóricamente con esto ya está. Si no falla nada, nosotros podríamos generar acá celda arreglo materias. Vamos a generarlo de 10. Vamos a generar la variable válidos y puedo llamar a mi función archi tu arreglo, ¿sí? Que recibe por parámetro el arreglo materias y la dimensión que es 10, ¿sí? Esto, fíjense que hasta ahí compila, creo que si lo ejecuto no, a ver. A ver si no tira nada. Bien, tiró un error, ahora después lo vemos, ¿sí? Y después lo que deberíamos hacer es llamar a la función mostrar arreglo. Ahora vamos a ver cuál es el error que tira. Pasa el arreglo de materias y pasa los válidos. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Bien, vamos a empezar a debuguear porque como evidentemente esto no lo probé, puede que haya alguna cosita que esté tirando conflicto. A ver, vamos a empezar a... Ahí donde tenés registro reg, tenés punto y coma. Ah, no, eso está bien igual. Sí, esto acá decís. Sí, no, porque sería distinto si era del mismo tipo, pero no. Pero... Bien. ¿Alcanzan a ver lo que está acá? ¿De este lado? No, ¿No se ve porque muy mal. está chico o no se ve porque no se alcanza a ver en la pantalla? Porque no sé si le puedo agrandar la letra a esto, no creo.
Está chico, pero no sé si le puedo agrandar la letra. Bien, vamos a ver. Fíjense que acá, o si no yo les voy diciendo, acá materia pasó por esta de acá y me lo cargo con laboratorio 2 y la materia, el código 192. Voy a cargar el alumno y fíjense que acá el alumno me cargó el Lester Pino, legajo 21.355 y la nota es un 5. ¿Sí? Entonces, esto vale 0, hasta ahí vamos bien. Fíjense, vamos a ver cómo funciona el cargar alumno, ¿sí? Vamos a entrar. Fíjense que estamos acá y vamos a llamar a cargar materia, ¿sí? Fíjense que acá viene el código materia 192. Entonces, válidos, en este caso vale 0 porque no tiene nada. Entonces avanzamos y digo, ¿y es menor a válidos? No. Entonces directamente retorna pos que vale -1, ¿sí? Entonces, viene acá y dice, pos es igual a -1, sí. Entonces, ¿qué hace? Entra para acá y agrega la materia, ¿sí? Que es laboratorio, inicializa la lista, incrementa los válidos, que ahora vale 1, y devuelve hasta por acá, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora los válidos vale 1, pos que vale -1 acá, se le asigna 0, y después hace el arpos sublista, agregar en orden y crear nodo. Entonces, si venimos acá, va al crear nodo y de ahí va al agregar. En este caso, lista es igual a null porque no tiene nada. Entonces, lista se convierte en nuevo nodo. Y retorna válidos que se incrementó. Bien. ¿Esa primera vuelta la entendieron? Bien. Vamos al siguiente FRID. Acá está la información, sistemas operativos, código materia 195 y otra vez Lester Pino con nota 4. ¿Sí? Entonces, generamos, vamos acá, la materia y el alumno, ¿sí? Se pisa la información y vamos a cargar el arreglo. ¿Sí? Entonces venimos por acá. Como la primera materia que cargamos como la primera materia que cargamos es laboratorio 2, obviamente buscar posición de sistemas operativos nos va a devolver -1. Entonces, en ese caso, agrega la materia y fíjense que ahora sistemas operativos va a estar en la posición 1. ¿Sí? Entonces acá genera el nodo y esto es lo mismo. Como es una posición del arreglo que recién se genera, la lista está vacía, ¿sí? Entonces esto lo podemos pasar y retornamos. Vuelve a hacer la lectura. Y ahora, ¿quién viene? A ver. Estadística, Juan José Aguilera. ¿Sí? Entonces, otra materia nueva. Genera la materia, estadística, y el alumno va a sobreescribir la información. A este le fue bien en estadística, sacó un 10. Y lo mismo, como la materia en este caso no existe, va a pasar por cada una de estas cosas. Esto va a devolver -1, va a cargar la materia y va a inicializar la lista, le va a generar el primer nodo que va a ser la información. Vuelve la lectura, a ver cuándo viene una materia que ya está repetida. Bien, estadística, ¿sí? Estadística, André Pino, ¿sí? Este debe ser el hermano, que se sacó un 4. Bien, este me parece que vienen para atrás estos chicos, ¿eh? Genera entonces la materia y los alumnos
Y acá vamos a ver qué pasa porque ya la materia estadística ya está cargada, ¿sí? Entonces vamos a entrar acá y vamos a ver el tema de buscar posición. Entonces, asumo que no existe. Fíjense que válidos acá ya vale 3. Entonces vamos a poner esto así. Vamos a ponerlo acá. Yo sé que no se va a ver, pero se los voy a ir mencionando. Entonces, fíjense, en lo que está en arreglo sub 0 está la materia laboratorio 2, ¿sí? Que ahí no, espero, lo lamento, perdón si no se alcanza a ver, pero ya les digo, no sé cómo agrandar el tamaño del watch. Pero acá está laboratorio 1, entonces compara, como no es, sigue avanzando, compara con sistemas operativos, como no es, sigue avanzando, compara con estadística, como esa es, fíjense que ahí actualiza POS, que tiene -1, lo va a actualizar a 2, y ahí finaliza y retorna. Bien, acá hay consulta, ¿POS es igual a -1? No, vale 2. Entonces directamente va al agregar. Vamos a ver cómo funciona acá. Genera el nodo, lo devuelve, y acá dice, ¿lista distinto a null? No. El legajo, a ver, vamos a poner esto acá, para ver cómo está funcionando. El legajo que está actualmente, que es 93.444, ¿es mayor al legajo que voy a insertar nuevo, que es 10.891? Sí. Entonces, el nuevo nodo va al principio. Entonces, ¿qué hace? Nuevo siguiente se convierte en lista y retorno el nuevo nodo. ¿Sí? ¿Me siguen? Creo que el problema que me tira error es de ese error es por el string compare, el string copy, perdón. A veces no, cuando pasa tanto los char de los string por parámetro, a veces se corrompen, no sé por qué. Igual vamos a ver cómo lo solucionamos. Eso me olvidé de algo. Bien. Vamos al siguiente, el fread. ¿Qué lee acá? Programación 1. Creo que programación 1 no está. Otra vez André Pino se sacó un 2. Bien. En esto lo va a agregar. Todavía no lo muestra, porque acá lo que está haciendo es cargar todos y después mostrarlos al final. ¿Sí? Una vez que los carga. Hay algo acá que está fallando y es muy probable que me haya olvidado de algún corchete o algo, pero lo estoy revisando y parece que no. Pero bueno, vamos a ir viendo. Lo que podríamos hacer es, a medida que lo va cargando, es ir mostrándolo. ¿Sí? Ahora lo acomodamos así. Quiero ver qué es lo que está pasando. Sistemas operativos, sistema operativo existe, esto se va a ir cargando, laboratorio. La verdad que no sé dónde es que se rompe. A ver, avanzamos acá. Sacamos este. Hasta ahí llegó. O sea que I termina valiendo 6. Fíjense que ahí cargó todas las materias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entramos acá. Acá I menor a válido, sin más. Fíjense, mostrar materia, código y fíjense, no sé qué le agarró. Fíjense que ahora lo estoy haciendo debugueando y está mostrando la información. En la vez anterior no mostraba nada. Y después, bueno, de paso vamos debugueando. Fíjense que acá voy a acceder al mostrar lista. Entonces, entramos acá y pregunta, ¿lista distinto a null? No, entonces, ¿qué hace? Muestra alumno. Fíjense. En laboratorio 2, ¿sí? André Pino, nota 9. Bien. Avanzamos.
if lista distinto a null muestra al alumno. Uy. Ah, fíjense que acá en este printf se rompió. Fíjense, en este printf, en el legajo. ¿Por qué? A ver. No, se rompió la ejecución. Ah, no, ahí está, no dije nada, no dije nada. Bien, está bien. Fíjense que no sé qué pasó. Esto me lo muestra así distinto. Fíjense que cuando yo leí el primero, que era laboratorio 2, era otro chico que tenía otra nota. Pero recuerden que como está ordenado por legajo, me va a mostrar de menor a mayor. ¿Sí? Entonces el que nosotros cargamos al principio no va a estar siguiente. Fíjense que acá vuelve a mostrar el alumno. No sé por qué se traba esto. No sé por qué se me traba acá en la consola. Fíjense, Esther Jara. Bien, vamos a ver acá. Hacia adelantamos. Fíjense que ahí me mostró todos. De laboratorio 2 me mostró todos ordenados de legajo más chico al más grande. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos al Esther Pino, que rindió los 2 exámenes, le fue mal. Clemente Lagos, le fue un 9 y un 4. Amparo Toro, 4 y 10. Dakota, 7 y 4. Y Juan José, 2 y 2. ¿Sí? No entiendo por qué cuando lo ejecuto normal funciona, pero bueno. Mostrar materia. Fíjense, hay sistemas operativos y vamos a mostrar todos los alumnos. Ahí tenemos. Sistemas operativos, solamente tenemos a estos de acá, ¿sí? Creo que se jode cuando aprieto en la consola. No tendría que apretar ahí. Ahí está. Estadística, ahí tenemos la nota de los alumnos. Programación 1, también la nota de los alumnos. Me faltan 2 materias más. Inglés 2, también tenemos todos los alumnos con sus notas. Acá se ve que ahí se generaron más alumnos. Y creo que esta es la última, metodología de la investigación, ¿sí? Que tenemos también poquitos alumnos. ¿Sí? Entonces, fíjense que si pasaron todas las materias, no sé si lo alcanzan a ver o agrando un poquito, a ver, propiedades, 20. Ahí se ve mejor ahí. Bien, entonces tenemos laboratorio 2 con todos sus alumnos, sistemas operativos con los alumnos, que acá son poquitos, estadística con todos sus alumnos, programación 1, que se ve que le puse programación 1, pero que era programación 2. Esperen que, propiedades, ahí está. Me quedó como programación 1, pero en realidad era programación 2, no me di cuenta que le había puesto programación 1. De acá tenemos, creo que una especie de más aprobados que desaprobados, y inglés 2 con todas sus materias y metodología de la investigación. ¿Sí? Si esto lo seguimos avanzando, ahí termina. Y bueno, ahí ya finaliza. No sé, sigo repitiendo que no sé por qué me tira error cuando lo corro normal y debugueando anda todo. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a terminar ahí y vamos a volver acá. Sí, capaz que es cosa de memoria. Vamos a hacer así. Vamos a poner un system pause acá. A ver.
O sea, evidentemente el código está bien en sí porque debugueando no me tira ningún error, ¿sí? A ver, vamos a ver si capaz que es algo de acá. No, me lo está tirando antes. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer acá. Va a romper un poquito las guindas, pero quiero ver si es por eso. Y acá vamos a poner un system CLS. Bien. Fíjense que los está cargando. Sí, es un tema, capaz que él trabaja más rápido al procesar la información y ahí es donde se rompe. Pues fíjense que ahí cargó toda la información, ¿sí? No, no es un tema que esté mal el código, sino que es un tema del procesador. ¿Sí? Capaz que está trabajando a más velocidad y no alcanza a escribir la memoria demasiado rápido y por eso se rompe. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que ahí funcionó. ¿Entienden más o menos cómo es la idea? ¿O más o menos cómo se trabaja? Bien, fíjense que ahí ya se acomodó. Ahora lo ejecuto normal y anda. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿De lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien, entonces vamos a hacer alguna funcionalidad más y ya con esto lo dejamos, ¿sí? De estructuras compuestas, nosotros lo que esta es la que expliqué, lo que es arreglo de listas, pero ustedes tienen que tratar de entender y poder implementar cualquier tipo de estructura compuesta, ¿sí? Si les digo, bueno, ahora esto adáptenlo para una lista de listas, bueno, tienen que tratar de poder implementarlo, o sea, tienen que poder implementarlo, lo mismo que si les digo, no sé, un arreglo de listas, una lista, perdón, un árbol de lista, una lista de árboles. ¿Sí? Piensen que, como les vuelvo a decir, como les vengo diciendo al principio, piensen en, entre comillas, dos estructuras separadas, donde las funciones de la estructura más atómica, que es la que está embebida en la otra, son las funciones principales que nosotros hacemos siempre, de la estructura que sea. Supongamos que sea una lista de árboles. Bueno, las funciones de árboles no van a cambiar, van a ser las mismas. Y después van a tener que agregar funcionalidad extra a las funciones que ya conocen de listas, ¿sí? Porque van a tener un campo extra que es un puntero a otra estructura. ¿Sí? Creo que lo más complicado, a mi modo de ver, ¿sí? Puedo estar equivocada, pero a mi modo de ver, lo más complicado de entender es esto. Es esta conexión que nosotros tenemos acá. Es lo que yo pienso, puedo estar equivocada, ¿eh? Pero es lo que yo veo a lo largo de todos estos años que estoy dando, que siempre lo que les cuesta es entender esta conexión que tenemos acá. Que no es que tenemos una única lista en el arreglo. Tenemos una lista por cada posición que esté siendo ocupada en el arreglo. Bien, lo que tenía pensado hacer ahora es hacer funcionalidad, un ejercicio que sea, por ejemplo, calcular el promedio de notas de una materia determinada. ¿Sí? Esto, esperen que lo voy a poner más abajo. Esto después se los voy a subir para que lo puedan descargar y ver y probar, ¿sí? Entonces, hacer
hacer las funciones necesarias para calcular el promedio de notas de una materia determinada. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular un promedio? ¿O qué debo hacer primero principal para calcular un promedio? Sumar, sí. ¿Sumar qué? Saber las notas, bien. Ahí vamos hilvanando. O sea, tenemos, bien, capturar todas las notas, hacer un contador que diga cuántas hay. Sí, necesito sumar todas las notas y necesito saber cuántas notas hay cargadas, ¿sí? Porque recuerden que el promedio es suma dividido cantidad. Entonces, debería ser principalmente, en principio, dos funciones. Una que sume las notas de la lista y otra que cuente cuántos nodos tiene esa lista. ¿Sí? Vamos a pensarlo por separado y después de última, si queda tiempo, podemos pensar en hacerlo en una. Pero en principio, por lo general lo que se recomienda es decir, bueno, hago dos funciones. Una que sume, suma notas, y que recibe por parámetro. Una lista, exactamente, ¿sí? Porque yo lo que voy a sumar son las notas de una materia determinada, es decir, no voy a calcular el promedio de entre todas las materias, sino que yo le digo, bueno, quiero saber el promedio de laboratorio 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que pasar? No tengo que pasar la materia, sino que tengo que pasar la lista de alumnos de esa materia, ¿sí? Entonces, lo que paso es lista, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlos recursivos porque la verdad que me resulta más cómodo escribirlo recursivo que escribirlo iterativo. Si lista es igual a null, ¿qué significa? ¿Qué es lo que debo retornar? Si la lista está vacía. Si yo quiero hacer una suma, no es necesario que pase la suma por parámetro. Bien, si la lista está vacía, es decir, mi suma tiene que dar 0. Entonces hago un return 0. Ah. En el caso del else, significa que mi lista todavía tiene datos, entonces ¿qué hago? Hago un return de la nota del alumno, o sea, lista, flechita alumno.nota, más la llamada recursiva. Suma notas. Y le paso lista siguiente. No es necesario que venga por parámetro suma. ¿Por qué? Porque tengo una condición de corte explícita, porque yo sé que cuando mi lista esté vacío, la suma va a dar 0. Ese valor se va a retornar acá y se le va a sumar a lo que está en la lista actualmente. ¿Sí? Y ese valor, la suma de ese 0, cuando vuelva, más esta nota la va a retornar a la llamada anterior. Entonces no es necesario que se pase por parámetro. ¿Se entiende? Esto es lo mismo si yo tuviera algo así, por ejemplo. Int suma, y acá en vez de tener esto, hago un suma igual a 0, y acá hago suma igual a esto, y acá al final hago un return suma. Es exactamente lo mismo, pero capaz que ahí se ve un poquito mejor, o se entiende un poquito mejor. No sé, digo. Entonces voy avanzando en la lista, cuando llego a que lista es igual a null, retorna ese 0 lo retorna y se queda acá, lo devuelve acá. Bueno,
hace el valor que está actualmente en la lista más lo que retorno, se asigna suma y retorno. ¿Sí? Lo que pasa es que fíjense que queda como más largo y estoy usando esta variable, se está declarando por cada instancia. ¿Sí? Entonces, por eso lo podemos trabajar de esta manera y queda incluso más cortito. Bueno, esto lo que hace es sumar todas las notas. Ahora lo que necesito es la misma, pero para contar la cantidad, contar alumnos. ¿Sí? O en realidad contar notas. Lo mismo, recibe la lista y lo podemos hacer similar a esto, nada más que acá en vez de poner nota, ponemos 1. Entonces hacemos if lista igual a null, es exactamente lo mismo, return 0. En el caso del else, hacemos return 1 más la llamada recursiva. Contar notas, lista, flechita, siguiente. ¿Sí? Y esto hace toda la magia. ¿Preguntas de esto? O sea, ya sé que la respuesta va a ser no, pero, o sea, cuando uno, o sea, en la que suma, ya que uno está avanzando en la lista para sumar, ¿no podemos hacer que cuente también? No, porque, bueno, ya sabés que la respuesta era no. Pero ¿por qué es no? Eso es lo que vos tenés que entender. ¿Por qué es no? Porque Porque cada acción tiene que hacer una cosa. exactamente, exactamente. Y si vos necesitas, ¿sí? Por ejemplo, una función que solamente sume, por ejemplo, yo te digo, bueno, quiero que me sumes las notas de todas las materias, ¿sí? Y me estás pidiendo, o sea, llamo a la función suma, que a la vez me está pidiendo que mande una variable para retornar la cantidad. Pero si yo quiero la suma, ¿entendés? Entonces, estas funciones de acá a mí me sirven para usarlas en conjunto por si quiero sacar el promedio o usarlas individualmente. Si yo quiero sumar la cantidad de notas que hay, si yo quiero sumar la cantidad de notas que hay, no me interesa saber la suma, porque yo digo, bueno, a ver, ¿cuántas notas tengo en total entre todas las materias? ¿Sí? ¿Cuántos parciales se rindieron entre todas las materias? ¿Voy a sumar las notas también? No lo necesito. ¿Sí? Entonces estás haciendo funcionalidad que la estás limitando a un caso en concreto. Tu caso en concreto es porque justo para sacar el promedio necesitas la suma y la cantidad, ¿sí? Pero es un único caso que vos necesitas cuando estas funciones las podés usar individualmente para muchos más casos. ¿Se entiende? Sí, Igual pero ese bueno, sí no, como que no, no estoy muy convencido. siempre quiero que aproveche y haga otra cosa. Claro, pero no siempre es necesario, Que por eso te aproveche el digo. viaje. Es lo mismo que vos te digas, a ver, déjame pensar un ejemplo. Que, no sé, a ver, algún ejemplo de la vida real, ponele. Que vos, por ejemplo, no sé, subas una foto a Facebook y que automáticamente le ponga me encanta a tu misma foto. No, pero si yo quería subir la foto. Ah, no, pero para ahorrar funcionalidad, ya de entrada hacemos que también aparezca que a vos te encanta tu misma foto que subiste. ¿Sí? A ese estilo. O sea, seguramente muchos no estarían contentos con algo así. ¿Sí? Porque queda No, como subo la foto y automáticamente me gusta mi propia foto, ¿entendés? Y vos le o sea, decías a Facebook, no, pero es para ahorrar, es ya es para malo ahorrar. darse me gusta a uno mismo y encima ser el primero peor. Bueno, por eso, y Facebook te dice, no, lo que pasa es que queríamos agarrar funcionalidad y como sabíamos que por ahí a alguno le gusta ponerse me gusta a su misma foto, bueno, lo hicimos así. A ver, ahí se entiende por ahí un poco mejor. Sí, bueno, me De- voy a acordar de ese ejemplo cada vez que quiera poner otra funcionalidad. Bien, entonces, bueno, tenemos la que cuenta y la que suma, ¿sí? Ahora lo que faltaría es la que calcula el promedio, ¿sí? Esa función
Es de tipo float porque va a retornar la división de dos números enteros que no siempre va a dar entero. Y vamos a hacer, por ejemplo, promedio materia. Ahora, ¿qué debería recibir por parámetro esta función? Se puede charlar igual, ¿eh? O sea, se puede discutir de buena manera cuáles serían los parámetros. Nada, a ver, ¿por qué nada? Yo iba a decir dos enteros, pero bueno. Bien, a ver. Se puede, digamos, hacer así, que diga, en realidad que sea promedio materia, podemos hacer promedio, directamente que sea promedio y que reciba dos enteros, que sea suma, int cantidad, y que esto retorne, digamos, la división de ambos. ¿Sí? Esto, recuerden que hay que castearlo. ¿Sí? Pero ¿cómo llego a tener estos valores? O sea, llamo directamente acá promedio. ¿Y qué le paso? ¿Sí? Necesito una función, más allá de que tenga esta o no, que puede estar o no, que sea, por ejemplo, promedio materia o promedio notas materias. Y como dice ahí Santiago, tenemos que recibir el arreglo a buscar, porque ¿de dónde voy a sacar la información de la materia? Del arreglo. ¿Sí? Entonces, esto sería celda AR, sus válidos, y podría recibir el código de la materia. ¿Por qué código? Porque en realidad el buscador que yo tengo acá, porque voy a necesitar este buscador que tengo acá, busca por código, ¿sí? Si este buscador buscara por nombre de materia, bueno, entonces en esta función de acá recibe el nombre de la materia. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿qué hago primero? Si yo tengo que mi función promedio de notas materias recibe el arreglo, los válidos y el código de la materia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hago ladrar a los perros para que los grillos no suenen muy... Bueno, ahí, recorrer el arreglo hasta encontrar la ubicación de la materia. Ahora, ¿es necesario recorrerlo acá o ya tengo una función que lo hace? Por como lo dije, la segunda opción. Sí, tengo una función que lo hace. ¿Sí? Fíjense, buscar materia. Ya el mismo nombre lo dice. ¿Sí? Vos, Santiago, pusiste recorrer arreglo hasta encontrar la ubicación de la materia. Y es lo que hace buscar materia arreglo. ¿Sí? Recorre el arreglo buscando la posición donde está. Entonces, no vamos a escribir este código nuevamente porque si nosotros lo hacemos ahí en promedio es escribir algo muy similar a esto. ¿Sí? Entonces, directamente llamamos a nuestra función. Entonces, podemos poner int postMateria, le asignamos a buscar materia arreglo. ¿Sí? Fíjense que todo el objetivo de la programación es utilizar funcionalidad que ya tenemos hecha y no escribir código repetido. ¿Sí? Entonces ya tengo una función que busca, la utilizo. ¿Sí? Recibe el arreglo, recibe los válidos y recibe el código de materia. ¿Sí? Que en este caso es código. ¿Sí?
Entonces, esta función, ¿qué me puede devolver? ¿Qué es lo que me puede devolver la función esta? Cri, 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 cri. Bien. Puede devolver la posición o puede devolver -1 si no está. ¿Se acuerdan? Entonces, si la materia, porque puso un código incorrecto, no está, ¿tengo que calcular un promedio? No. Entonces, solamente voy a calcular el promedio si postmateria es distinto a -1. Si no, no tengo valores con qué comparar. ¿Sí? Entonces, ahí llamo a mis funciones que hicimos acá arriba. ¿Sí? Contar nota y tenemos la suma, cantidad y tenemos float promedio. ¿Sí? Entonces, si la posición es distinto a -1, a suma le asigno suma notas. ¿Y qué recibe por parámetro? La lista. ¿Y de dónde saco la lista? A ver, escríbanme qué es lo que tengo, qué es lo que exactamente tengo que escribir acá adentro, en este parámetro. A ver si lo entendieron. ¿De dónde saco la lista esa? Sería AR sub postmateria, el índice. Ahí está, punto, lista, exactamente. ¿Sí? Y es el único parámetro que recibe. Para la cantidad es exactamente lo mismo. ¿Sí? Llamamos a la función, ¿cómo le? Contar le puse. Contar notas y es lo mismo, ¿sí? Recibe exactamente el mismo parámetro. Y ahora, como ya tengo la cantidad, ¿qué hago? Como ya tengo la suma y la cantidad, ¿qué hago? Bien, a promedio le asigno, esto le voy a cambiar el nombre porque a prom, vamos a ponerle prom. Llamo a mi función promedio que recibe la suma y la cantidad. Y después, lo único que me queda hacer es un return prom. ¿Por qué acá le asigno 0 a prom? ¿Por qué lo estoy inicializando acá? ¿Por qué le puse un 0 acá? A ver. Exacto. Por si postmateria devuelve -1. Si postmateria devuelve -1, este promedio no se calcula. Y si yo no le asigno 0 acá, me va a devolver basura. Si me voy a devolver una variable que tiene basura. Entonces, en este caso, si la materia no existe porque le erré de código, bueno, de última me va a devolver promedio 0 y no me va a estar mostrando un valor que nada que ver. ¿Sí? Entonces, vamos a... Ahí no era necesario hacer el casting de suma y cantidad. no porque en promedio lo está haciendo. O sea, estoy llamando a esta función, que ya lo hace. Ah, está. Sí, ya está devolviendo el float, así que no es necesario. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer float prom. Le vamos a asignar promedio notas materias. Le vamos a pasar el arreglo de materias. Le vamos a pasar los válidos. Y le vamos a pasar el código
191. ¿Sí? 191 es de laboratorio. ¿Sí? Igual habría que hacer alguna funcionalidad extra para obtener igual el nombre de la materia, pero bueno. La idea es mostrar solamente el promedio. ¿Sí? Vamos a hacer un printf acá. Vamos a promedio de notas y vamos a poner tanto punto 2f y vamos a mostrar prom. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer un system pause y un system cls para separar por el mostrar que tenemos acá. Y vamos a ejecutarlo, a ver. Vamos a buscar la... Me mostró el cartel abajo, ¿no? De presionar una tecla para continuar. Sí. La materia 191, cualquier, pues, es programación 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el valor que nos tiene que dar, a ver si funciona, ¿sí? Calculadora. A ver, tenemos 2 más 8 más 1 más 9 más 7 más 9 más 3 y esos son todos. ¿Sí? Tenemos 2, 8, 1, 9, 7, 9 y 3. Esto nos da 39, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido 6 nos tiene que dar 6,5, ¿no? 281 dividido 2, 3, 4, 5. Ah, no, dividido 7, qué tonta. ¿Cuánto uno más? 39 dividido 7. Nos tiene que dar 5,57 más o menos. Vamos a apretar una tecla acá para continuar. Y fíjense que dice el promedio de notas es de 5,57. ¿Sí? Entonces efectivamente nos está dando el mismo valor. Estamos calculando el promedio, en este caso para programación 1. ¿Se entiende? ¿O se entendió? Más o menos, aunque sea. Bien, ejercicios así se pueden hacer varios. No sé, la verdad no revisé la guía, pero bueno. La idea es que con esto ustedes ya pueden empezar a trabajar. El miércoles vamos a presentar el TP para que ya empiecen a diagramarse y verlo. No es largo, así que no se asusten, ¿sí? Por el tiempo que queda para que termine la cursada. La cursada termina a fines de noviembre, o sea, el 27 de noviembre es el último día de cursada que tenemos, ¿sí? O sea que estamos a 3 semanas de finalizar, ¿sí? Son las últimas 3 semanas del año de esta modalidad virtual que tenemos. Así que el TP no es largo para hacer, pero bueno, ya para el miércoles van a estar las notas subidas de laboratorio, así que no se preocupen. Bien, bueno, si no tienen ninguna duda sobre esto, vamos a cortar por hoy, así, y esto se los voy a subir al campus para que lo puedan ver y tocar, ¿sí? Ver, toquetear, probar, cambiar cosas. Y nada, y nos vemos el miércoles, ¿sí?